Muy buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que se encuentran aquí en este Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Saludamos a las personas, a las autoridades que se encuentran por aquí, autoridades civiles y militares, el comandante naval, Luis Solano Veiga, hay profesores de la Universidad de Cádiz, por supuesto ateneístas, personas conocidas y público en general. Bienvenidos a todo este Ateneo, que como muchos saben es el segundo Ateneo en la antigüedad de España, de este país, y el primero de Andalucía, y seguimos intentando celebrar actividades prácticamente casi a diario. Últimamente ha bajado un poco la cosa porque en Cádiz afortunadamente también hay otras muchas instituciones y asociaciones que están organizando muchas actividades culturales, y eso es de felicitarnos entre todos, ¿no? Y de agradecer. Un saludo especial, por supuesto, a las personas que me acompañan en la mesa, a María Elena Martínez Rodríguez de Lerma y a Ramón Luque Sánchez. Él va a presentar luego a María Elena, pero en principio le agradecemos que se desplace, además eso, de San Fernando. Bueno, estamos en la bahía, y que tiene mucha ilusión, como creo que en casi todo lo que hace. Yo te he conocido hoy, pero por lo que he visto por ahí, es una persona muy entusiasta y con muchas ganas y muchas facetas, tanto docentes como investigadoras. La voy a presentar Ramón, y agradecer también a Ramón que una vez más presenta aquí a una conferenciante, y que es el presidente de la sección de literatura del Ateneo. La doctora María Elena Martínez Rodríguez de Lerma nos va a impartir la conferencia de Minerva a Hispania, el mascarón de proa del Juan Sebastián del Cano. Le agradecemos entonces su presencia, su exposición, y de momento tiene la palabra Ramón Luque. Hola, buenas tardes. Sí. Presentar. ¿Se escucha? Ay. ¿Ahora? ¿No se ve la luz? Presentar a María Elena Martínez Rodríguez de Lerma es un honor y al mismo tiempo una enorme responsabilidad. Es porque ella es poseedora, como muy bien ha dicho Diego, de una personalidad arrolladora, derrocha un enorme carisma y al mismo tiempo acumula sabiduría, bondad, y es muy empática con todo el mundo. Hablar con ella es muy agradable. El tiempo pasa y no te das cuenta. También, aparte de esto, tiene un currículum impresionante que voy a desgranar a grandes rasgos. María Elena es licenciada en Filosofía y Letras, sección de Filología Clásica, y ha ejercido como profesora de latín y griego en distintos institutos de la provincia de Cádiz y especialmente en San Fernando. En uno de ellos, en el IES Santipetri, coincidimos, ella como profesora de lenguas clásicas y yo como profesor de geografía e historia. Recuerdo con un enorme cariño y cordialidad su buen hacer y la fama que tenía de trabajadora incansable y justa. Además de todo esto, presentó su tesis doctoral con el título Los fondos humanísticos del Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando, obteniendo la máxima nota. También habla y escribe italiano perfectamente. Tiene el título oficial de la Escuela de Idiomas. Con y para sus alumnos a lo largo de sus años de docencia, ha ideado y desarrollado numerosos trabajos educativos que tienen el latín y el griego y la cultura clásica en general como epicentro. Entre ellos, y por citar algunos, está el latín como vehículo de transmisión del conocimiento científico a lo largo de la historia, los dioses en el museo y el teatro clásico, actividad dirigida a alumnos de BUC y consistente en la representación de la comedia de Plauto, Miles Glorioso. Ha estado presente, bien como ponente o como participante, en numerosos cursos que giran en torno, como no, a las lenguas y a la cultura clásica, como la titulada La vida cotidiana en torno al santuario de Melcar, Hércules gaditano, y el mascarón de proa del Juan Sebastián Elcano, un debate en el contexto del humanismo y del poder, Hispania o Minerva. Anticipo
del tema sobre el que versará hoy su conferencia, una ponencia que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y conforme iban avanzando sus investigaciones y conclusiones. En cuanto a sus publicaciones, son las siguientes. En 1992 publicó la monografía El Zaporito, su nombre, su origen y su historia, juntamente con Pedro Martínez Chamorro, su padre. Este libro fue seleccionado por el Ayuntamiento de San Fernando para ser publicado por la Fundación Municipal de Cultura, pero al ser elegida María Elena, la coautora, como vicepresidenta de la mencionada fundación, por incompatibilidad moral, renunció a esta posibilidad y el libro fue autoeditado. Un hecho personal y aislado, pero que da una idea de su integridad ética cuando afecta sobre todo a ella misma. La segunda publicación, Los fondos humanísticos del Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando, publicada en 2002 por la UCA, y la colaboración del Real Instituto y Observatorio de la Armada y el Ayuntamiento de San Fernando. Su tercer libro, El Zaporito, 300 años de historia, publicado en 2017, dedicado al famoso molino de mareas de San Fernando. Y es que ha seguido investigando y ampliando sus conocimientos. El cuarto libro fue Andalucía trimilenaria, la vida cotidiana en torno al santuario de Melcar Hércules Gaditano, publicado por el Instituto de Academias de Andalucía en 2022. Próximamente aparecerá una nueva obra dedicada nuevamente al Zaporito, pero que toca temas radicalmente nuevos y desconocidos. En este caso se ha encontrado con dos documentos nuevos, uno perteneciente a la esposa del tercer marqués de Ureña, conocido por construir el famoso puente Ureña de San Fernando, una joya que yo invito a conocer a todo el mundo y visitar, y el otro perteneciente a su hijo, el cuarto marqués de Ureña. El otro día dio una conferencia en el centro de congresos que estaba pletórico y que provocó muchísimo interés. Y que bueno, que imagino, María Elena, que volverá a hacer un acontecimiento igual que cuando se publicó el Zaporito en 2017. Yo estaba allí y doy fe de que aquello fue tremendo. También tiene multitud de artículos publicados, muchos de ellos dedicados a la carpintería de Ribera, actividad industrial muy vinculada a su familia durante varias generaciones. Otros temas sobre los que ha escrito son los referidos al Templo de Hércules, al inicio de los baños de mar en San Fernando, a la Armada en San Fernando y al Observatorio de Marina. Es muy común también verla participar en debates y ponencias sobre todo lo que concierne a la ciudad de San Fernando. Actualmente y en representación de la Real Academia de San Romualdo, de la que forma parte, está en la comisión organizadora del centenario de la botadura del buque escuela español Juan Sebastián Elcano. Y además le dio tiempo a ser teniente de alcalde de San Fernando y a ejercer el importante cargo dentro de la cultura, delegada de cultura de la ciudad. Pero aparte de esto, María Elena es mucho más. Yo, lo he dicho al principio, pero ahora voy a incidir en eso, quiero destacar su constancia, su simpatía, su sentido del humor, salpicado lo vamos a ver esta noche, sus conferencias están salpicadas de buen humor, de anécdotas y de cosas muy interesantes que provocan una sonrisa en el público que asiste siempre a ellas. Además, lo que empieza, lo acaba y a lo grande. Posee un verbo fácil, directo y claro. Es una gran comunicadora. Imagino que mucho de esto le viene por su actividad como profesora, porque yo recuerdo que tus alumnos, mira que es difícil en aquellos años, no hace tanto de esto, el latín y el griego, sin embargo, estas lenguas que aparentemente parecían muertas, ella las hacía muy vivas, de tal manera que tenía una legión de alumnos y de alumnas que la seguían con una fidelidad absoluta. María Elena, aparte de gran comunicadora, es excelente conversadora. Se puede decir que con ella no te aburres nunca, es capaz de tocar los temas más variados y hacerlo con simpatía y profesionalidad. Y para terminar, quiero hablar de su valentía,
para defender sus opiniones, siempre fundamentadas en argumentos sólidos y con una base histórica. Podemos decir que no se arredra ante nada si piensa que lo que defiende es justo y necesario. Y nada más. Comentar solamente que para mí ha sido un honor presentarla en este Ateneo de Cádiz. Sobre el tema de su conferencia no he querido adelantar nada. Seguramente puedo meter la pata y para ello es mejor que hable la protagonista de esta tarde. María Elena, querida amiga, tuya es la palabra. Sí, le pasamos la palabra a María Elena. Gracias, Ramón. Pues ahora mismo casi sin palabras estoy. ¿Se oye? Sí. Ahora sí. Decía que estoy casi sin palabras y tengo que dar una conferencia. Vamos a ver, Ramón, ¿te has pasado? No, he dicho lo que pienso. Señores, es que es muy amigo mío y me quiere mucho, pero ha exagerado, te ha dado para mucho. No. El honor es mío, absolutamente, que él me presente. Es un gran compañero, una gran persona y un gran escritor. Y también es un honor estar aquí con Diego y en este veterano centro cultural de Cádiz. Estábamos calculando los años que tiene desde que se fundó a mediados del siglo XIX. Y el privilegio en todo momento es mío. Ya solo me queda, bueno, aparte de dar las gracias al Ateneo y a su junta directiva, a todos ustedes por delante de estar aquí, de asistir a este acto y que ojalá, yo lo voy a intentar, no les decepcione lo que voy a contaros. Bien, empezamos. Vamos a hablar del mascarón del Cano. La conferencia se llama De Minerva a Hispania y el mascarón de proa del Juan Sebastián Elcano. Bueno, señores, la unión entre Cádiz y Elcano viene desde su construcción. La emoción de las despedidas en el puerto, los abrazos, los saludos de los guardias marinas, cuando zarpa Elcano, la compañía de los veleros, los pequeños veleros hasta alta mar, es una muestra del afecto de la ciudad a casi su niño preferido, que es el Juan Sebastián Elcano. Pero el Juan Sebastián de Elcano tiene su base en la isla, en la Carraca y en la actual Navantia, donde se han hecho siempre las reparaciones que lo han convertido en centenario. El puente Carranza se abre para dejar pasar sus 4 palos y que llegue a la isla, a la Carraca, a Navantia, donde tiene su dique para ser reparado y llegar a centenario como ha llegado. El centenario del Cano en la bahía de Cádiz avisa que va a ser pletórico. En San Fernando ha surgido la isla y el Cano, una plataforma que ha unido a 38 entidades diferentes de todo tipo, culturales, deportivas, hermandades, docentes, de todo tipo. El coordinador José Rodríguez López, que le encantaría estar aquí, pero que le ha sido imposible, ha sido el promotor, porque él es el presidente de la Asociación Molino de Mareas de San Fernando. En Cádiz hubo una presentación extraordinaria, fabulosa, en noviembre. Y ahí se avisó un programa ambiciosísimo que incluye la erección de un monumento que se va a basar en su mascarón y que se va a colocar muy cerca del puerto. Bueno, señores, decir que Cádiz es una ciudad marinera, huelga. Decir que es una ciudad marinera trimilenaria, pues casi que también. La atracción que ha sentido siempre Cádiz por el mar en este foro es una evidencia absoluta, ¿no? El mar de Cádiz es un mar Atlántico,
pero ha estado siempre en contacto con el Mediterráneo a través del estrecho. De ese Mediterráneo que nos ha transmitido el mapa de Anaximandro, nada menos que del siglo VII a.C., y que Cateo de Mileto se encargó de que estuviera vigente muchos siglos. Afanes comerciales y colonizadores impulsaron al hombre en la antigüedad a navegar por ese mar cada vez más lejos, con un alto riesgo de perder la vida. No sabía si volvían a su casa o no, con su familia a su casa, no lo sabía, el riesgo era altísimo. Por eso apareció el mascarón de proa, con un carácter apotropaico, es decir, de buenos augurios, de buena suerte y sobre todo de protección. Esa protección que ellos necesitaban, los navegantes, necesitaban para tener la seguridad de que volverían a ver a sus familias, a sus casas. Bien, lo que voy a hacer ahora casi que huelga, porque estamos en Cádiz, ¿no? Explicar lo que es la proa aquí me parece de más. Pero bueno, aparte de todo, que ustedes saben lo que es la proa, es la parte delantera de la embarcación con la que corta las aguas. Viene del latín prora y esta del griego prora. Y saben ustedes que está compuesta del bauprés, del tajamar, de la roda y de la quilla. En Antiguo Egipto se adornaban las proas de los barcos con una flor de loto y se hizo esto tanto que se convirtió en un emblema nacional. Se conocía perfectamente cuando un barco era egipcio por la flor de loto del mascarón. De la época micénica, nada menos que del siglo XII a.C., tenemos la jarra de Esciro, que representa una nave de vela de poco calado con una alta proa y una cabeza de ave en su máscarón, que alude quizá a lo importante que era el vuelo de las aves para avisar a los navegantes la cercanía o no de la costa. El caballo de Troya, bueno, qué decir, ¿no? Virgilio en su libro 2 nos lo describe perfectamente, en el libro 2 de la Eneida nos lo describe perfectamente, y nosotros, la mayoría me imagino, lo hemos visto en la película de Petersen, que hace una reconstrucción tal como Virgilio lo vio, es decir, un caballo, o como él lo describe, un caballo, una escultura enorme de caballo hecha a base de los trozos de los barcos que habían sido destrozados en la batalla de la guerra de Troya. Homero nos habla de él, Eurípides nos habla de él, Pausanias nos habla de él. Pero, bueno, recientemente, o bueno, no tan recientemente, investigadores como, por ejemplo, Arturo Ruiz de la Universidad de Jaén o Francisco Tigoni de la de Marsella, han defendido que el caballo de Troya no era una escultura de pie en tierra, sino que era una embarcación fenicia de este tipo, los famosos hipos fenicios, que tenían en su proa la figura de un caballo. Entonces, estas naves han sido reflejadas en los relieves del Palacio de Sargón II, del siglo VIII a.C., donde se puede ver perfectamente esa proa con el caballo, con la cabeza de caballo, y representan a estas naves ligeras usadas por los fenicios, que en realidad eran naves mercantes que ellos utilizaban para repartir, para vender las mercancías pues, por todo el Mediterráneo, incluso más allá. De época púnica, en Alicante se conserva este esboto que ha permitido reconstruir una nave que tiene en la proa un espolón y además una alta roda, pero sobre todo a nosotros aquí lo que nos interesa es ese ojo que tiene.
el ojo avisor, un ojo que va pendiente de lo que tiene el barco delante, si tiene algún peligro o no, si va a tropezar, si va a salir un monstruo o lo que sea, ¿no? Y que después se va a repetir esto, sobre todo en la época clásica, ¿no? Bien, seguimos, y el helenismo nos trajo a Apolonio de Rodas con las Aconauticas. Ya saben ustedes, la epopeya que narra las aventuras de los héroes griegos en busca del vellocino de oro. Esta epopeya grandiosa ha sido tema del arte, ¿no? De diferentes expresiones artísticas. Y pongo aquí un relieve de terracota que aparece el constructor Argos, el mítico constructor que dio nombre al barco, su timonel, Tifis, también mítico, y aquí Atenea, muy importante. Atenea para los griegos, Minerva para los romanos. Atenea ayudó a Argos a construir la nave y les ayudó a todos los argonautas en su recorrido, los acompañó, estaba de su parte, estaba con ellos. Bueno, ¿y por qué sabemos que es Atenea esta diosa? Pues, señores, muy fácil. Miren su casco de hoplita, miren su égida, miren su escudo y miren su lechuza. Señores, no hay duda, esto es Atenea. Así la llamaban los griegos, Minerva la llaman los romanos. Bien, tantos datos da Apolonio en su obra que ha sido posible hacer una réplica. Hay varias de ellas. Yo la que traigo es esta, que está en el Museo Storico Navale di Venezia, que simula además la viga parlante que tenía, la viga profética de la encina sagrada del oráculo de Zeus de Dodona, que indicaba el camino y avisaba de los peligros. Es decir, era una especie de navegador que tienen los coches ahora, pero al estilo pues, de hace bastantes siglos, ¿no? 2 milenios. Bien, cualquiera que haya ido al Louvre, seguro que recuerda esto, ¿no? Bueno, todo el mundo, las veces que uno va, no importa, se queda absolutamente hipnotizado por esa escultura y cuesta trabajo no tropezar con los escalones porque es que es hipnótica. Se trata de la Nike de Samotracia, una escultura bellísima que representa a la diosa de la victoria en el momento en que se está posando en la proa del barco, tiene todavía sus alas desprendidas, adelanta la pierna para aguantar el equilibrio y es una absoluta preciosidad. Le falta la cabeza y los brazos y no importa, es preciosa. Vean que está labrada con la técnica de los paños mojados que simula la humedad marina que pega sus vestiduras al cuerpo y resalta toda su anatomía. Fue hecha en el 190 y probablemente se hizo para celebrar la victoria sobre Antíoco III, ¿no? Bueno, de Grecia a Roma. Vamos a seguir avanzando en esta introducción. Le traigo esta ánfora que tiene pintado una escena del canto 12 de la Odisea de Homero, ¿no? Seguro que les suena. Ahí está Odiseo atado al mástil, ¿no? Los compañeros están ahí remando con la cabeza baja. Todo esto son órdenes de él. Él da la orden, atadme al palo y por mucho que grite no hacerme caso. Y ustedes taparse las orejas con cera. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque vamos a pasar cerca de la isla de la sirena. Entonces, mitad mujeres, mitad pájaro. No pez como ahora, ¿no? Entonces, obedecen, así hacen. ¿Y por qué quería hacer esto? Porque estos seres entonaban unos cánticos
que eran hipnóticos, atraían a los navegantes, los capturaban y desaparecían para siempre. La astucia de Odiseo, el astuto por algo, ¿no? Hizo que pudiera oír los cánticos de la sirena sin ser atrapado. El asunto es que esta ánfora, que es del siglo V, cerámica ática, bueno, pues si le pongo esta, que es romana, está en el Bardo, en Túnez, ¿no? Ven que son primas hermanas, vamos, se diferencian porque la romana tiene las velas desprendidas, pero vean el espolón, vean el ojo avisor, la preocupación siempre por vigilar los peligros, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a Roma, señores, nos vamos a Piazza del Popolo, a la Fontana de la Dea Roma. Vemos ahí que la fuente está flanqueada por dos columnas rostrales, es decir, estas columnas, sus fustes, están adornados con proa, rostrum, la cara del barco es la proa, el rostrum, ¿no? Los romanos adornaban sus columnas con las proas de los barcos vencidos. Bien, la palabra naus en griego, navis en latín, bueno, pues un cuarto de hora del castellano, ¿no? Son de género femenino, ambas las dos, nave en español también. Las palabras de género femenino están siempre, se usan, y los nombres de diosas para los barcos, para las naves también en esta época. En la Edad Media, el castillete toma mucha preponderancia, pero así y todo el mascarón sigue haciendo referencia al nombre del barco. Pero claro, ahora no van a ser dioses, estamos en la Edad Media, época cristiana al 100%, ¿no? Entonces van a ser, lo que se va a representar en las pruebas van a ser santos, vírgenes, ángeles, pero atentos, también con sus atributos distintivos, tal como hacían los griegos y los romanos con sus dioses. Y por supuesto, con ese carácter, con esa función apotropaica que también tenían en época clásica. Llega el Renacimiento, con él el humanismo y la vuelta a la cultura clásica. De aquí tenemos, como un ejemplo estupendo, que nos viene genial, la Galera Real. La Galera Real, buque insignia de Don Juan de Austria. Bueno, hay una réplica en el Museo Marítimo de Barcelona, es preciosa, la verdad. Tiene un mascarón que representa a Neptuno desmontable, se le quitaba en las batallas para que no sufriera desperfecto y se le volvía a poner después. Y vean aquí a Neptuno con su tridente cabalgando un delfín, se le conoce perfectamente, ¿no? Bueno, la descripción de Neptuno, Poseidón para los griegos, transmitida a través de la literatura clásica y de la historia del arte, es así. A lo mejor lo conocen, está en el Prado. Este es del 135, ¿no? Bueno, le pongo otro Neptuno. Este está en el Museo Naval de Madrid. Y es el mascarón de proa del Neptuno, un navío que se botó en 1795. Las características de ambas esculturas: cabellera y barba abundante y desaliñada, de tanto salir y entrar del agua, ¿no? Ancho pecho y fuertes pectorales. Hay que albergar pulmones potentes que tomen bastante aire para poder sumergirse mucho tiempo. Tridentes y delfines. Bueno, al del Prado le falta el tridente, pero bueno, después de 2000 años bien lo ha podido perder, y nosotros con la postura lo podemos reconstruir perfectamente, ¿no? Creo que todo el mundo se imagina cómo lo tendría cogido, ¿no? Bien, señores, estas características de esta divinidad, Poseidón, Neptuno, no son arbitrarias ni caprichosas. Los artistas plásticos, los escultores, los pintores que hacían mosaicos, lo han llevado a sus obras porque el género literario lo ha puesto por escrito desde Homero, Apolonio, Virgilio, Ovidio, etcétera, etcétera, hasta mañana.
Bien, la Ilustración y el neoclasicismo, los Borbones ponen en práctica unas ordenanzas, se publica, que hacen obligatorio este mascarón, ¿no? Que está vigente todo el siglo, al final del siglo ya caduca y se vuelve otra vez a que el mascarón haga referencia al nombre del barco, que el nombre del barco haga referencia al mascarón. No me quiero saltar no me lo quiero saltar porque es demasiado significativo. El Nuestra Señora de Santísima Trinidad, poco singular. Bueno, el búnker de los mares, ¿no? 4 cubiertas, 136 cañones, parecía invencible, ¿no? Bien, es que relativamente hace poco se ha podido saber cuál era su mascarón y es muy interesante de estudiar porque, ¿qué representa este mascarón? ¿Representa a Martes? ¿Representa al Arcángel San Miguel? La pregunta tiene su intríngulis porque miren ustedes cómo se representaba a Marte en la antigua Roma, ¿no? Un militar de alto grado, un oficial de alto grado, con casco de penacho, con manto, con coraza, con faldón militar, con botas, con escudo, etcétera, etcétera. Bueno, y vean ahora al Arcángel San Miguel. Yo me he ido a coger uno gaditanísimo. Vamos, a mí me encanta cada vez que lo veo es que estoy allí mirándolo. Bien, este está en la esquina de la calle San Miguel, ¿no? Vamos a sacarlo de la hornacina y vamos a estudiarlo. Bien, ahí lo tenemos. Señores, su casco, su coraza, su escudo, su faldón, sus botas, su manto. Vamos, igual que Marte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay una. Fíjense, en la antigua Roma, la antigüedad clásica, se representa Marte un hombre hecho y derecho, fornido, adulto. Sin embargo, el arcángel, no solo este, se representa como con rostro más juvenil. Yo no veo otra diferencia. Esa es prácticamente. Bien, el mascarón de la fragata Diana, un ejemplo más, deja bien fijado la relación que hay entre el nombre del barco y el mascarón desde siempre, ¿no? Bueno, pues aquí la tienen, ¿no? Está en Madrid, en el Museo Naval, preciosa. Diana, ¿no? Es Artemisa para los griegos, aquí la tienen, la de Versalles, ya saben, la diosa de los bosques, la defensora de los animales, ¿no? Que corría, se le representa, le gustaba mucho correr detrás de cualquier bicho, de cualquier cosa, cazaba, ¿no? Y lleva el arco, el carcaj y la flecha, la falda corta es propia de ella, para que no le estorbe la carrera, y exactamente igual como el mascarón, ¿no? Representada con esos atributos, y por eso sabemos que es ella. Bien, hombre, el simbolismo de la fuerza vital, ¿no? Del arco, ¿no? La tensión del arco y la velocidad casaba muy bien con lo que se le supone a una fragata, ¿no? Pero, bueno, sin lugar a duda, estas características que los escultores han puesto en sus obras han sido transmitidas desde la más remota antigüedad por los escritores, por los autores que estamos nombrando, Homero, Polodoro, Ovidio, etcétera, etcétera. Bueno, les pongo ahora un vídeo que vamos a ver al Cano con su mascarón, relativamente reciente, hace pocos días, y ven ahí a la tripulación saludando, ¿no? Al dron que está grabando. Bueno, el mercantil Goleta, ¿no? Es delicioso verlo navegar, la verdad. Parece que no sé, que levita más que avanza, ¿no? Que roza el agua. Bueno, un acuerdo institucional entre la bodega Barbadillo y la Armada ha permitido que en este viaje el Cano lleve dentro una selección de vinos de la bodega Barbadillo, ¿no? Aquí les traigo una foto de Marco Oliva, el pintor sanluqueño que está decorando las botas, porque él ha elegido un motivo, pues como muy clásico, que son las estrellas, las constelaciones, que precisamente están compuestas por las divinidades, los héroes grecolatinos que tienen el honor de subir al cielo y estar entre las estrellas, ¿no? Y que servían de guía a los navegantes.
Aquí está, la bota a bordo, aquí vemos la tapa, el comandante levantando la copa, el cano al fondo, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, antes del cano, el Nautilus y el Galatea hicieron, cada uno a su manera, de buque escuela, ¿no? Pero estaban tan mal que la Armada decide comprar un buque nuevo. Y compra el Augustela en 1922 para transformarlo en buque escuela español y, bueno, sustituir a estos, ¿no? Pero, le pondría por nombre el Minerva, no se nos olvide, esto es importantísimo. El Augustela sería transformado en buque escuela con el nombre de Minerva. Pero estaba tan mal estado, en tan mal estado este barco, que los ingenieros aconsejan a la Armada, y la Armada con muy buen criterio decide construir un barco completamente nuevo, ¿no? Y entonces el Minerva no se construye, quedó convertido en un pontón para carbón. ¿Qué estaba pasando mientras tanto, no? Bueno, pues era el reinado de Alfonso XIII, con su presidente de gobierno, Miguel Primo de Rivera, aquí los tienen a los dos, el rey y el jerezano, ¿no? Miguel Primo de Rivera. Pero a nosotros, sobre todo, nos interesa este personaje. Horacio Etxebarrieta Maruri, vasco de Bilbao, de Baracaldo, rico empresario, riquísimo, un hombre muy influyente, dueño de los entonces astilleros de Cádiz y diputado en Cortes por la conjunción republicana socialista. A pesar de sus ideas políticas, se llevaba estupendamente con el rey y el presidente. También nos interesa mucho este otro personaje, Federico Sáenz Venturini, también de Bilbao, también republicano, pero este era pintor, escultor, profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, de gran prestigio. Y entre Horacio y él había una estrecha amistad que venía de muy lejos, de sus familias, de muy antiguo. Bueno, y pasando esto, se vota el canon, el 4 de marzo de 1927. Señores, a tan solo 4 años de la Segunda República Española. El contrato. La Armada Española formaliza la construcción de un buque nuevo y el mascarón de la diosa Minerva, y esto consta así literalmente en la memoria descriptiva. Esto es innegable. Y lo contrata con el astillero Etxebarrieta Larrinaga, propiedad del bilbaíno nombrado Horacio Etxebarrieta, que cuenta con un equipo de ingenieros dirigido por Juan Antonio Aldeco Arias, también vasco, y con el escultor que ya hemos nombrado, Federico Sáenz Venturini. Bien, en noviembre de 1925 consigue que si se va a hacer un barco nuevo, porque la Augustela no está para nada, oye, vamos a ponerle un nombre nuevo. Y en estas fechas, ellos, vascos, tienen muy reciente la celebración del cuarto centenario del canon, que no tuvo una difusión a nivel nacional, sino solo en Vascongada. Es decir, ellos tienen ahora mismo en la cabeza a Juan Sebastián Elcano, el más grande navegantes de todos los tiempos de la historia de España. Y qué mejor nombre que este para el buque escuela español. Y la Armada lo aprueba y está de acuerdo. Bien, entonces Aldecoa se viene para adelante y dice, bueno, si ya vamos a hacer un barco nuevo, con un nombre nuevo, aquí lo de Minerva no pega nada. Entonces, oye, vamos a ponerle un mascarón que no represente a Minerva, eso ya no pega aquí. Vamos a hacer una alegoría
del Cano, de Juan Sebastián Elcano, o una alegoría de las armas de España. Esto fue mucho ya para la Armada. Eran demasiados cambios, se había quitado la agustera no servía, había que hacer un barco nuevo, después se le cambia el nombre, ahora otro cambio con el mascarón, ponernos de acuerdo en qué se va a representar el mascarón. Mira, no. El mascarón no sirve nada más que para dar problemas a la hora del mantenimiento del barco. Así que lo suprimimos y nos ahorramos su presupuesto, 15.000 y pico pesetas. Bien, claro, esto fue un revés para Echevarrieta, no se lo esperaba, y entonces ¿qué hace? Pues nada, poner en marcha todas sus influencias, que las tenía, y consigue que la Armada deje el contrato tal como está al principio. Consta lo mismo que al principio en el contrato. Y el escultor, que estaba trabajando ya en el mascarón, a marcha forzada, lo termina, lo presenta en Madrid, la comisión lo aprueba, y entonces Echevarrieta con todo esto consigue salvar la construcción del mascarón, su presupuesto y el trabajo de su amigo Sáenz Venturini. Bien. Antes de pasar a ya meternos en harina, total, un repasito por los mascarones que ha tenido el Cano. El Cano ha tenido 3 mascarones y 4 cabezas. Aquí está con el mascarón que está navegando ahora mismo, que fue esculpido, fue tallado en 1984 por Manuel Guzmán Bejarano, de madera de cedro, restaurado por Rafael Ruiz Lévana en 2009, y hace poco, en 2023, Maripaz Barbero, la jerezana, ha hecho un trabajo magnífico de restauración, porque por poco nos quedamos sin él, porque cuando en el 22 pasó por el Cabo de Horno, sufrió muchos desperfectos, y ella ha hecho una restauración estupenda. Bien, el anterior, segundo mascarón, es está en el Museo de Madrid, sustituyó al primero, de autor desconocido, ¿verdad? Se sabe poco de él. El año exacto en que empezó a navegar no lo sabemos, porque está por medio de la guerra civil. El Cano no es un buque de guerra, por tanto es un buque escuela, por tanto no fue a la guerra. Exactamente no se sabe cuándo empezó a navegar, pero está claro que en cuanto se hizo el actual, pues sí que ya se cambió y se llevó al museo, ¿no? El primer mascarón, bueno, ya vamos llegando al núcleo de todo. Bueno, es el original, el que hizo Federico Sáenz Venturini, el profesor de Bilbao, ¿no? El escultor. Bueno, ya digo, durante la guerra civil, en los años posteriores, desaparece. Pero de pronto aparece el cuerpo, y aparece el cuerpo sin cabeza. Lo encuentra Carlos Martínez Valverde, que entonces era capitán de fragata y era jefe del cuartel de instrucción militar en San Fernando. Le dio mucha pena verlos descabezados, y entonces él dice, hombre, merece la pena ponerle la cabeza, porque este es el cuerpo del mascarón original y tal. Y entonces dio la casualidad que había un marinero de profesión tallista haciendo la mili allí mismo, y el muchacho le pareció bien, le metió mano y hizo una cabeza. Era Francisco Bautista Muñoz, y esto fue en 1965. Se le puso esta cabeza, y claro, ¿qué pasa? Que, señores, aquí tenemos un mascarón híbrido, es decir, el cuerpo es el original y la cabeza es de este tallista Francisco Bautista Muñoz. No navegó nunca, quedó instalado en el cuartel de instrucción militar, y veremos cuál fue su futuro ahora mismo. Bien, ¿por qué apareció sin cabeza el primer mascarón? Es una cosa que no acabamos de aclararnos. Le fue cortada, se le cayó, estaba estropeada,
se le iba a reponer. Tengan ustedes en cuenta que estas piezas sufren un montón en el mar, ¿eh? Es toda la salinidad, todo esto lo que le da y de cara al barco, ¿no? Entonces, el caso es que desapareció, la cabeza estuvo perdida mucho tiempo, mucho más tiempo que el cuerpo. No se sabe exactamente cuándo apareció, es esta. Sí se sabe que en 2008 el almirante Marcial Sánchez lo entregó al Museo Naval de Madrid para restaurarlo y se restauró en 2009. Aquí la tenemos ya restaurada con el entonces director del Museo Museo Naval de San Fernando, que está con nosotros aquí presente. Muchas gracias, Tomás, por estar aquí, un lujo tenerte. Y esto es una noticia que aparece en Diario de Cádiz. Bien, el Museo Naval al principio estuvo en el edificio Carlos III, en la población de San Carlos, al lado del Panteón, que es la Escuela de Suboficiales. Estuvo ahí, ¿no? Del CIN pasó aquí, hasta que las dos piezas, es decir, el mascarón híbrido, permítanme nombrarlo así, y la cabeza original, pasaron a donde están ahora mismo, que es el edificio nuevo que se ha construido en Capitanía, en San Fernando, y que lo pueden ver ustedes cuando quieran. Allí está. Bien. Desde 2016. Bien. No lo podemos evitar. A mí me encantaría reconstruir el original mascarón, el que hizo Venturini. Pero claro, ¿qué medios tenemos, no? Bueno, estamos en el siglo XXI, tenemos la inteligencia artificial. Vamos a intentarlo, ¿vale? Bueno. Era de madera de boj de 4,5 metros por 1 y lo conservamos en dos partes, como hemos dicho. Aquí está el cuerpo, ¿no? Con una cabeza que no es la suya. Y por otro lado, la cabeza, que es esta. Bueno, podemos hacer así. Y ahora llamamos a la AI y ya está. Aquí. Bueno, además limpito, estupendo, magnífico, todas las capas de todo quitado, ahí está, ¿no? Y además, divinamente, para poderlo estudiar, describir, sin ningún problema. Bien, vean que abajo lo que tiene es el escudo de las armas de España. ¿Se acuerdan ustedes que era una de las dos opciones que se quiso poner y que parece ser, por lo que me han contado, que la Armada era más partidaria de esto? Por favor, que me corrijan los presentes si no fuera así. Pues aquí está, las armas de España, ahí están. Y además de la bandera de Carlos III, la de 1785, cuando verdaderamente empezó a usarse como tal. Arriba, señores, hay una corona real, con la flor de lis, por supuesto, símbolo de realeza. Y lo que ya está encima y detrás de todo esto es una matrona romana con atuendo clásico. Hablaremos un poquito de esto más adelante. De momento creo que la ven, ¿no? Perfectamente. Y la cabeza me voy a permitir estudiar la parte. Ya les he dicho que el canon no... que el mascarón, este mascarón estuvo navegando solo hasta el 36 desde su botadura, porque el Cano no es un barco de guerra, es un buque escuela. La cabeza del primer mascarón es esta. La pongo de frente y la pongo de perfil y ya vamos a ir por ella. Vamos a ver, lo que aquí vemos es la corona de laurel, símbolo de victoria y triunfo, relacionada con el mito de Apolo y Dafne que nos cuenta Ovidio en sus Metamorfosis. Encima tiene la corona mural. De ello nos habla Tito Livio. Es una corona en forma de muralla, de castillo, con almenas. Tengan ustedes presente que en la antigüedad a los militares no se le daban medallas, se le daban coronas.
Y esta corona se le daba al primer soldado que ponía su pilum, que ponía asaltaba el primero la muralla enemiga, ¿no? Bien, ¿quién es? La pregunta del millón. Señores, para eso estamos aquí hoy. Un debate largo, no tan largo como el Cano, pero casi, porque en realidad tomó fuerza desde que apareció la cabeza. Dos teorías, Minerva, Hispania, cada una con sus argumentos, desde luego, claro que los tienen. Los partidarios de Minerva dicen que era el nombre de la primitiva embarcación y que por eso es como un recuerdo, ¿no?, el mascarón de esa primitiva embarcación. Bueno, los partidarios de que es Hispania dicen, lo siento muchísimo, pero yo ahí no veo a Minerva. Por mucho que lo diga el contrato y esté escrito en ese papel. Ahí lo que estamos viendo no es Minerva, no es Atenea. Las representaciones, las descripciones, primero, literarias y las representaciones artísticas de Hispania no son caprichosas. Tienen una antigüedad de 2000 años y durante esos 2 milenios han ido para adelante. Bueno, los partidarios de Minerva, no, es que el contrato dice que es Minerva. El estudio del contrato y la búsqueda se debe al magnífico trabajo que hizo el historiador Díaz Ordóñez, que nos ha servido a todos los investigadores, desde luego. Pero no hemos contestado la pregunta. ¿Quién es, no? Bueno, vamos a descartar, a ir descartando, ¿vale? ¿Es Atenea Minerva? Señores, las descripciones literarias de Atenea para los griegos, Minerva para los romanos, no son de 2000 años, son de 3000 años. Y han venido para adelante durante 3 milenios. No son caprichosas para nada. Es la diosa de la sabiduría, de las artes y de la guerra. La representación de Atenea está avalada por un amplísimo bagaje literario desde la antigüedad griega, de Grecia antigua, por nada menos que Homero, Hesíodo, Teógenes, Esquilo, Aristóteles, Apolonio de Roda, Píndaro. Voy a parar, podemos estar hasta mañana. Voy a nombrar ahora algunos de Roma. Virgilio, Ovidio, cualquier cosa, ¿no? Ellos son los que nos describen a esta divinidad. ¿Y qué nos dicen de ella? Voy a intentar ser breve. Bueno, este texto de Píndaro dice que Atenea, Minerva, para los romanos, no se olviden, nació de la cabeza de su padre, Zeus, Júpiter para los romanos, armada con todas sus armaduras, el casco, todo completamente completa. Sus armas forman parte de ella, de su cuerpo, como si fuera un brazo, una pierna, una mano, exactamente lo mismo. En las artes plásticas, bueno, voy a intentar aligerar. Vean aquí esta ánfora del siglo VI a.C., está en el Louvre, saliendo Atenea de la cabeza de su padre, con el casco, con el escudo, con la lanza, con todo. Aquí, en la copa Ixon, ¿no?, que está acompañando a Teseo después de vencer el Minotauro, se le ve perfectamente el casco, las armas, la égida, todo. Bueno, morimos, ¿no?, con la Atenea pensativa, ¿no?, de la Acrópolis ateniense, bellísima. Ahí está, con su casco de hoplita que se le ve estupendamente, de soldado, ¿no?, perfectamente. Ahí la tenemos. Bueno, la Justiniania, aquí está. Se supone una copia de Fidia, ¿no? Bueno, pero bueno, alguien puede decir, vale, todo lo que tú quieras, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la Atenea Lemnia? El regalo que los lemnios hicieron a Pericles. A ver, ¿no tiene casco? Bueno, de la Atenea Lemnia
conservamos trozos, ¿no? Pero sí tenemos descripciones de ella. Pausania, Luciano de Samosata, Plinio el Viejo nos las describe. Y además en el Museo de Dresde hay unos trozos de esta escultura que ha permitido reconstruirla. No tiene el casco muy lejos, señores. Aquí en la manita está. Se lo ha quitado, no sé por qué. Le molestaría, le picaría la cabeza un momentito, pero un momentito, señores, porque Atenea Minerva no se quita el casco ni para ir a comprar el pan. Bien, vamos a dar un salto enorme porque no nos podemos entretener tanto. Entonces voy a ir a un tema muy recurrente, que es el juicio de París. Muchas veces representado. Les gusta a los pintores a lo largo de la historia del arte. Ya saben ustedes el momento en que el príncipe troyano París tiene que entregar la manzana a una de estas tres diosas. Están las tres desnudas. ¿Cómo las distinguimos? ¿Cómo sabemos quién es quién? Perfectamente. Señores, a la derecha está Juno, Hera, con Eros, Cupido, su hijo, al ladito, lo ven con las alitas. En medio está, de espalda, Juno, Hera. ¿Por qué? Porque tiene el pavo real abajo, a los pies, que es su atributo. Y esta, señores, ¿me saben decir quién es ya? Sin tenerlo yo que decir. Es decir, Atenea Minerva. Este cuadro de París, que representa el juicio de París, de Hendrik von Balen, es sumamente significativo, pero ya digo, hay otras muchas representaciones de este mito. Les traigo también, porque no me voy a ir solo a grandes obras de arte, de la vida cotidiana, un reloj que se ponían encima del aparador, ¿no? Este está en el Museo de los Relojes en Jerez. Véanlo aquí, a Atenea, que tiene su casco, su escudo, su lanza, y está ahí adornando, ¿verdad?, este reloj. Bueno, en Estados Unidos, en el siglo XIX, al final, cuando se celebró la independencia en Tennessee, se hizo una reproducción del Partenón y de su gigante escultura, Atenea Parcenos, crisoelefantina, ¿no? Veanla, majestuosa, imponente, ¿no? Con todos sus atributos, completamente, ¿no? Y bueno, del siglo XIX, de finales, ya me voy al XX, a un gaditanísimo escultor, Vasallo, que tiene su museo aquí, en la Casa Iberoamérica, y este modelo de escayola de Minerva, bellísimo, completa, con su casco, su égida, su escudo, su lanza, su lechuza, que sirvió para el monumento enorme de 5 metros y pico, que está en la azotea del Círculo de las Artes en la calle Alcalá en Madrid. A lo mejor lo conocen. Preciosa. Bueno, señores, ya sabemos cómo se representa a Atenea Minerva, 3000 años, señores. Pero, ¿qué modelo presenta a Sairen Turini? ¿Qué es lo que él... Acuérdense, el momento ese en que la cosa estuvo tan mal que por poco se suprime el mascarón. Y entonces él lleva a Madrid, a la comisión inspectora, esto, señores, es lo que lleva. Y les pongo grande la cabeza, para que vean que ahí lo que tienen es una corona mural y una corona de laurel. Se la pongo, esta es la cabeza que desapareció, se le cortó, se le cayó. Bueno, aquí la ven mejor, la pongo de todas partes para que la vean con claridad. Esto es una foto de los archivos de astilleros españoles, construcciones, la carpeta Elcano, por si quieren comprobarlo. Tal como acabamos de ver, esto no puede ser Minerva, señores. Entonces, ahora vamos a ver si los otros, los que dicen que es Hispania, tienen razón. Bueno, pero antes un inciso, porque estamos hablando todo el tiempo de corona mural, y dale que pego con la corona mural, y a ustedes les suena eso, claro que les suena.
es muy antigua, ¿no? Símbolo de protección y de poder cívico. Pero yo les quiero poner de este tetradrama, que es de Cibeles, porque a ustedes les suena esto, y esto es de esto, claro, la fuente de las Cibeles de Madrid. Allí aparece la diosa Cibele con su corona mural, que ya digo, antiquísima, símbolo de protección, ¿no? De protección al municipio en este caso. Ella sentada en su trono, que está en el carro, tirado por dos leones, Hipomene y Atalanta, los amantes, a los que ella castiga para toda la eternidad, a tirar del carro, convertidos en estos animales, por haber cometido el sacrilegio de haber hecho el amor en su templo. Bueno, la pregunta, ¿es Hispania? Bueno, voy a tratar de ser más breve, ¿no? Les traigo 10 minutos. Lo intentamos en 10 minutos. Les traigo una moneda de época imperial. La República Romana también la había. Esta es de Adriano II, ¿vale? Miren, esta del siglo XIX. Por favor, hay que hacer alguna explicación. Bueno, corona mural, rama de laurel, matrona romana. Se usa en la guía de España, que es lo que hoy es el BOE. Quería decirles que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, puede ser que un poco antes, todas estas características que hemos dicho de las representaciones de Hispania y en realidad de cualquier alegoría o se afianza. Y voy a ser rápida, les pongo aquí el Palacio de los Congresos de Diputados, vean ahí a Hispania, con la corona mural, la rama de laurel, con la mano que sujeta el cetro, es de Ponciano Ponzano, de 1864, también en Madrid, la Biblioteca Nacional. Aquí tenemos a Hispania, con la corona mural, en la mano tiene la de laurel, estamos ya en 1903. Aquí tenemos, nos vamos a Cádiz, aquí al ladito, a la Alameda Apodaca, al monumento de Marqués de Comillas. ¿Lo conocen, no? Bueno, este señor a los pies tiene a un lado la alegoría de América y al otro lado la de Hispania. Pero yo voy a hacer así y le voy a poner la cabeza de cara y de espalda. ¿Qué es lo que se ve ahí, señores? La corona mural. Bien, vámonos a San Fernando. Bueno, yo muero por esta Hispania, es preciosa. Tiene la corona mural, es una matrona romana, la bandera le hace de manto, se le puede dar la vuelta por detrás, en bronce, está grabado el escudo de España. Es de 1910 de Gabriel Borràs y es el mausoleo de Pascual Cervera Topete. Esto ya es muy reciente, es del 35. Aquí ven en este billete, bueno, no voy a explicar más, corona mural y marco de corona de laurel, ¿no? Matrona romana. ¿Han habido confusiones? Bueno, han habido confusiones, sí, claro, porque una divinidad es una imagen que se representa con los atributos que los mitos le han atribuido, ¿no? Por ejemplo, Minerva, ¿no? Una alegoría no, una alegoría es una abstracción, una personificación de un concepto. Por ejemplo, la libertad, la nación, ¿no? Tan importante en el siglo XIX, por ejemplo, Hispania, ¿no? Sí, se han confundido, pero no hemos tenido que ir muy lejos. No hemos tenido que ir al otro lado del Atlántico, a Washington. Allí hay una estatua que la gente popularmente llama Minerva, pero no. Esto era una escultura que pertenecía a este banco de Nueva York desaparecido y que lo que tiene es una corona mural y el caduceo de Hermes, que es el dios del comercio, porque no es Minerva, aunque la gente la llame así, es una alegoría del comercio. Otra está en Brasil, en la Ciudad Santo, es esta, ¿vale? Esta está ahí en la escalinata del ayuntamiento y se ve estupendamente. Si nos vamos
al estudio del escultor en 1941, la gente le llama Minerva popularmente, pero él hizo la municipalidad con corona mural y las tablas de la ley, no, las ordenanzas municipales. Actualmente nosotros también distinguimos así a las divinidades, igual que lo hacía, que se hacía en época clásica. Por ejemplo, señores, ustedes saben que esto es la Virgen del Carmen y esto es Inmaculada, ¿no? Aquí nadie se confunde, que no, todo el mundo sabe, ¿no? Aquí sabemos que estos son los evangelistas. Aquí está el toro, está el león, está el águila, está el ángel, el libro, se ve perfectamente. Aquí sabemos San Esteban y San Lorenzo. Permítanme una mención a mi querido amigo desaparecido tristemente y vecino, Alfonso de Raquero, que lo pintó en 2008 como regalo a mi primer nieto, que se llama Lorenzo Esteban. Señores, manifesta non ege probatione. Esto es un principio de enjuiciamiento civil. Lo que está claro. La evidencia no necesita ser probada. Esto es Minerva. Esto es Hispania. Esto es lo que hizo Sainz de Venturini. Ustedes mismos. Ideas políticas. Bueno, deseo legítimo. Pero vamos a ver, es que el artista es el artista y tiene su genialidad y sus cosas a saber. Lo que está claro, señores, es que el debate no debe centrarse en a quién representa, sino en por qué quedó constancia documental que era Minerva cuando realmente representa a España. Bueno, ¿por qué hizo esto Venturini? La respuesta es que los escultores, él mismo y todos los que hemos nombrado, Madrid, Cádiz, San Fernando, todos estos que hemos ido nombrando, conocían la obra Hispana Nova, Biblioteca Hispana Nova, de Nicolás Antonio, publicada en 1672, que fue muy difundida en el 18 y permeó el 19. Esta obra tenía un apéndice dedicado a la Hispana Minervae, es decir, estaba dedicado a las mujeres cultas, mujeres eruditas, mujeres que ya en su época escribían y publicaban obras con contenido, con enjundia, serias. Bien, mi querido y admirado profesor Juan Gil Fernández ha hecho un estudio muy profundo de este autor que arroja mucha luz sobre el tema. Vamos a decirlo ya, ¿no? Claramente, Minerva española. ¿De dónde sale esto? De una división conceptual, por un lado literaria, y por otro, que divide a la diosa en dos. Diosa de la guerra, que desaparece prácticamente, se queda difusa completamente, y la otra es, toma fuerza, la diosa de la sabiduría, que desde el siglo XVII influye desde la obra de Nicolás Antonio, ¿no? En la alegoría de Hispania. Su imagen refleja a la mujer civilizada, culta, erudita, respetada, representada como una matrona romana que está en el mascarón del Cano. Símbolo de la mater, como mater del Estado, transmisora de valores, de la gravitas, la dignidad, de la virtus, la excelencia, de la pietas, el sentido del deber. Todo esto unido nada menos que a la sabiduría. Todo esto se refleja, pues, porque proliferan por todas partes las revistas literarias de cultura general y todo con el nombre de Minerva. Por ejemplo, donde escribe José Joaquín de Mora, gaditano, académico, que a lo mejor a ustedes les sonará, que escribe la llamada Minerva Española, y él mismo funda una revista que se llama La Minerva Nacional. Bueno, estamos terminando ya. 2000 años atrás, el ideal de matrona romana había penetrado en la alegoría de Hispania, España.
En el siglo XIX se crea la corriente escultórica a la que también pertenece Saint Venturini, llegando hasta el siglo XXI. Todos los ejemplos que hemos ido poniendo pertenecen a esta corriente y, por supuesto, también la escultura de Federico Saint Venturini. Señores, esto llega al siglo XXI, donde en 2001, para celebrar la salida de la peseta, la entrada del euro, se acuña esta moneda, que tiene en la cara a los reyes de España y en la cruz a España. Señores, en el marco de su 98 crucero de instrucción, el Cano zarpó de Puerto de Veracruz, México, el pasado día 5, rumbo a Puerto Limón, Costa Rica, a donde arribó el viernes pasado después de recorrer 1.385 millas náuticas. A la noche, ilumina sus palos con sus características luces de colores, ¿no? Rojo y amarillo. El próximo día 22 zarpará para Curazao. Sin duda, Minerva cimentó la esencia del mascarón de nuestro buque escuela. Pero, señores, sin ninguna duda, España es quien dirige al Cano por todos los mares del mundo. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Elena, por su magnífica conferencia. Una conferencia muy ilustrada en todos los sentidos y además muy densa. Nos ha hecho pasar un viaje cultural enorme y recordar muchas cosas tanto del mundo clásico como del mundo moderno, del mundo contemporáneo. Simplemente por cortesía, normalmente cerramos casi ya, en torno a las 8:30. Si quieren hacer alguna pregunta, un par de preguntitas cortas. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Si yo la puedo responder, encantadísima, encantadísima. Y si no, aquí en la sala hay personas que también pueden responderla. Si no, directamente, tal como nos ha ilustrado tanto y tal como ha dicho, digamos como decían los griegos clásicos, ¿no? Y como nosotros hemos aprendido, ¿no? Que los dioses no sean propicios en todas las navegaciones, de ahí donde viene a ser a Dios nuestro, ¿no? Y la verdad es que la parte protectora, ¿no? Que la has mostrado muy bien, ¿no? Y la verdad es que tal como has explicado, toda la conferencia tiene una continuidad y un poco lo que es en el fondo la historia de la humanidad. Necesitamos dioses, necesitamos héroes, necesitamos personas ejemplares que nos ilustren. En el fondo necesitamos siempre ejemplos. Hoy tú eres un ejemplo de conferenciante y de mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.